se alaba a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al venir a ese lugar, yo vine a adorar al Señor. Al venir a ese lugar, yo vine a adorar al Señor. Al venir a ese lugar, yo vine a adorar al Señor. Adorar, al Señor. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo.
reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Oh alma mía, oh alma mía, gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, en este momento, por cuanto, Dios del cielo, tú nos has dado este gran privilegio en esta tarde de poder, Padre Santo, adorarte, de poder, Dios mío, alegrarnos, Señor, en la alabanza que es, Padre del cielo, para la gloria tuya, Señor, siempre, Dios mío, reconocemos, Padre celestial, que tuya es la alabanza, Padre, la adoración y la acción de gracia, lo cual venimos a dártelo, Señor, en esta tarde, este fruto de labios. Oh, te ruego, Señor, del cielo también, que obres en mí, Señor, para que yo pueda hablar tu palabra. Esa palabra, Dios mío, que pueda llegar, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Siempre agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar donde siempre necesitamos acercarnos para poder adorar el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que se han hecho presentes en esta tarde, ya que algunos pues han hecho un gran esfuerzo, han salido bajo la lluvia, pero esto no es en vano. Nosotros, hermanos, sabemos de que es más importante estar en la casa del Señor que estar en comodidades allá físicamente, sino que aunque haya un poco de dificultades, pero lo importante es que venimos nosotros a ofrecerle la alabanza al Señor, a gozarnos, hermanos, en el Señor Jesucristo, por cuanto el Señor ha obrado siempre bendiciéndonos a cada uno. Así es que en esta tarde vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro. Gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 1, segunda Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al 9. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pedro,
capítulo 1, versículo 3 al 9. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. El tema de esta tarde es cómo evitar la ceguera espiritual. ¿Cómo evitar la ceguera espiritual? La palabra del Señor nos dice que antes de que nosotros creyéramos en Cristo, antes que nosotros aceptáramos a Cristo, estábamos viviendo en tinieblas, estábamos viviendo de una manera cegada espiritualmente, porque la palabra dice, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, dice que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del evangelio. Así es que esa era la condición y aún esa es la condición de las personas que todavía no han creído en el Señor, están cegados espiritualmente. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo, cuando iba hacia Damasco persiguiendo la iglesia, el Señor, hermano, se le apareció y le dice que Él le ha aparecido para que vaya a los gentiles, para que predique a los gentiles a fin de que abra los ojos. O sea que había una ceguera espiritual en todos nosotros que estamos ahora, hermanos, en la iglesia del Señor, y esa ceguera desapareció cuando llegó la luz del evangelio a nosotros. Entonces pudimos ver la verdad y es así
como la iglesia permanece en luz. Es así como la iglesia permanece, hermano, ya no está en la oscuridad que teníamos antes, porque nuestros ojos espirituales se abrieron para conocer la verdad, para saber, hermanos, en el lugar que estábamos y que estábamos perdidos espiritualmente. Pero gracias a la palabra que un día escuchamos y que a través de esa palabra nosotros fuimos, hermanos, resplandecidos a través de esa luz de la palabra del Señor. Pero a pesar de todo ello, siempre Satanás, que es el que trata la manera de volver a cegar el entendimiento de nosotros, siempre está queriendo hacerlo para que nosotros, hermanos, volvamos a la ceguera espiritual. Entonces, para esto es que nosotros necesitamos evitarlo. Para que todo esto no suceda, para que nosotros tengamos bien abiertos los ojos espirituales y que no haya ningún peligro de poder volver a la ceguera. No quisiéramos nosotros volver a ser ciegos espiritualmente como lo éramos antes, sino que mantener siempre los ojos bien abiertos para saber en realidad qué es lo que hacemos, si está bien lo que hacemos y que es agradable delante de Dios. Para esto, hermanos, tenemos nosotros algunos requisitos que hay que ponerlos en práctica, porque si nosotros no ponemos en práctica estos requisitos que habla el apóstol Pedro, entonces hay peligro de que volvamos a la ceguera espiritual, lo cual a nadie le conviene llegar a este extremo de ser ciegos nuevamente. Queremos, hermanos, nosotros estar con los ojos abiertos para poder estar velando. De otra manera, no podemos. Así es que, y tenemos, hermanos, acá lo que dice el apóstol Pedro. Dice, lo primero que dice acá el apóstol Pedro, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La base principal de la vida cristiana es la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. De ahí es como que ese es el núcleo, hermano, sobre el cual gira todo lo que necesitamos nosotros añadir. Dice que nosotros, hermanos, tenemos que tomar toda diligencia por esto mismo, porque si hay algo que sí necesita la diligencia, es eso, porque no quisiéramos nosotros volver a quedar ciegos. En ninguna manera. Por eso dice que nosotros tenemos que añadir lo que es la virtud. La virtud, hermano, es algo que algo que motiva. La virtud es algo que motiva a que el cuerpo se movilice para alguna obra. Esa es una virtud, porque cuando no hay movilidad, no se hace nada, nadie hace nada, entonces no hay virtud.
La palabra del Señor dice que cuando el profeta Elías llegó a donde estaba Eliseo, un hombre de virtud, y en doble sentido, porque ese hombre dice que estaba ahí trabajando en la tierra. Era un agricultor que tenía 12 yuntas de bueyes trabajando. Eso lo que a uno le permite, lo moviliza a hacer algo, un trabajo material. Esa es una virtud, pero esa virtud no es valorada delante de Dios, porque dice Salomón dice que es vanidad. Todo lo que se hace acá materialmente, todo es vanidad, todo. Entonces, esa es una virtud vana. No, con esto no quiero decir que no hay que trabajar, ¿cómo no? Pero tiene que haber un equilibrio, a eso me refiero, tiene que haber un equilibrio. Entonces, pero la mayor virtud es aquella que el cuerpo se moviliza para poder lograr objetivos espirituales. Esa es la mejor virtud. La palabra del Señor dice que Elías llegó donde estaba Eliseo trabajando con el arado. Habían 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. Y cuando él llega, dice que se le cruzó por delante a Eliseo y le tiró el manto. La Biblia no dice que él le haya dicho algo, solamente dice que le tiró el manto, pero ese manto provocó algo en Eliseo. Tuvo que percibir algo, porque en el manto de Elías, a través del manto de Elías se manifestaba el poder de Dios, así como en la vara de Moisés, a través de esa vara se manifestaba el poder de Dios. Así es que este hombre sintió algo diferente. Este hombre sintió ahí que había un llamado de parte de Dios. Y dice que Elías nomás le tiró el manto y se fue. Y cuando este hombre reacciona, es motivado a correr. Dice que corrió. Eliseo corrió, y cuando lo alcanza le dice: permíteme que vaya y bese a mi madre y a mi padre, y luego yo te seguiré. Ahora, ¿qué le motivaba? ¿Qué lo hacía a este hombre dejar todo su trabajo tirado ahí? ¿Qué le motivaba? Era algo, hermanos, que él sintió, algo que su mente pudo recibir, algo que percibe él, que algo mejor le esperaba, algo mejor que el trabajo material que estaba haciendo. Y ahí toma la decisión y dice que se va con Eliseo. Con Elías. Se va Eliseo para servir. ¿Cómo cambia esta situación de este hombre? Después de tener un trabajo que le rentaba mucho, que era bastante lo que él trabajaba, ahora va a servirle a un hombre, a Elías. Dice que a él le servía. Esto, hermanos, esta es una de las virtudes. Esta es una de las virtudes que motivan, cuando se motiva el cuerpo para utilizarlo para alguna obra espiritual. Eso es una virtud. Porque este hombre no se quedó solamente ahí. Le sirvió. Dice que le sirvió a Elías. Y en el momento cuando Elías iba a ser
trasladado al cielo, había, hermanos, un deseo de este hombre Eliseo, por lo cual, hermanos, se había motivado. Él se da cuenta, de alguna manera, él se da cuenta que Dios iba a trasladar a Elías al cielo. Entonces, él, hermanos, tenía una motivación tan grande que él necesitaba, dice él, una doble porción del espíritu de Elías. Pero para esto había que demostrar que en realidad tenía las virtudes él para poder lograrlo. Ahora este hombre Eliseo es puesto a prueba. ¿Cómo? ¿De qué manera? Le dice Elías, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Entonces, si él no hubiera sido un hombre virtuoso, él se hubiera quedado ahí, hubiera obedecido. Él es mi amo, yo le sirvo a él, yo soy su siervo, tengo que obedecer la palabra que él me diga. Sin embargo, él tenía otra visión, porque era virtuoso. Y le dice, vive Jehová y bebe tu alma, que no te dejaré. Y entonces Elías permite que vaya con él. Caminaron. Y luego le dice, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y luego dice que él le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea que, hermanos, no importa cuánto tenía que caminar juntamente con Elías, no le importaba eso. Lo que le importaba era lograr su propósito. Siempre cada uno tiene sus propósitos, sus metas, las cuales, hermanos, no está dispuesto a abandonar, principalmente si son espirituales. Y dice que cuando llegaron al Jordán, entonces Elías toma el manto, lo dobla y golpea las aguas, y las aguas se detienen del Jordán y pasan ellos en seco. Ahora, él había demostrado que si en realidad tenía las virtudes necesarias para poder lograr lo que él quería. Y el profeta Elías le dice, dime qué quieres que haga por ti antes que sea quitado delante de ti. Y él dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Esto, hermanos, solo es anhelado para aquellos que tienen virtudes, las cuales le permiten llegar a obtener todo aquello que se pretende. Entonces le dice Elías, cosa difícil has pedido. No es nada sencillo lo que has pedido, es algo difícil. Pero hay una forma en que puedes lograrlo. Y esa es, si me miras, si me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces vas a tener lo que has pedido. Entonces se te concederá lo que has pedido. Si me miras, pero si no me miras, entonces no vas a tener nada. Y ya me imagino, y salieron caminando, y ya me imagino que este hombre caminaba sin ver el camino, sin ver. Eso es lo que yo pienso, porque este hombre, hermanos, necesitaba esa petición, y solamente había una forma de poder tenerla, que él viera a Elías cuando fuera levantado.
Entonces, me imagino que este hombre caminaba viendo a Elías y no dejaba de verlo. Hasta que el momento que se fueron apartados los dos, y dice que en un torbellino, en un carro de fuego, Elías se fue y ya lo vio. Él lo vio. Y entonces dice que el manto se le cayó a Elías. Se le cayó y él lo toma. Y cuando él lo toma, regresa. Y cuando llega al Jordán, él dice que doble el manto, así como Elías lo había doblado, y golpeó las aguas y se abrieron también. Entonces quiere decir que la virtud es importante. Si este hombre, Eliseo, no hubiera tenido virtud, no logra eso que logró. Y después nosotros vemos a Eliseo, un profeta, hermanos, un profeta que tenía el poder de Dios. Lo que Eliseo decía, eso era lo que él decía. Si él decía, hermanos, de que a la viuda le dijo, una viuda que estaba en problemas económicos porque el esposo la había dejado endeudada y los acreedores habían llegado para llevarse a sus hijos, y entonces ella clamó a Eliseo, y dice que Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? No, yo no tengo nada, solo una vasija de aceite. Presta vasijas y llénalas, enciérrate en tu casa y llénalas, y cuando ya lo llenes todas, bueno, el aceite cesó. Cuando ya no tenía más vasijas, dice que el aceite nunca menguaba, llenaba una y otra y nunca menguaba el aceite. Hasta que ya terminó con todas las vasijas y le dijo, ¿ahora qué hago? Véndelos. Vende el aceite y paga la deuda. Y con lo que sobre, pues te queda para vivir. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que Eliseo quería. Él lo necesitaba. Así es que él, hermano, este hombre tuvo tanta bendición que Dios le revelaba muchas cosas. Dios le revelaba. Él no necesitaba ver. Él no necesitaba ver las cosas, sino que Dios se las revelaba y él sabía qué era lo que iba a suceder. Así es que esta es la virtud. Es importante, dice que acá nosotros debemos de añadirle virtud a la fe. Porque la fe, si no se le añade virtud, no hay nada. Es como que nosotros tengamos algo guardado y no lo ocupemos, aunque sea importante lo que tenemos guardado, pero si no lo ocupamos, ¿para qué lo tenemos? Sin embargo, si aquello se ocupa, eso da buenos resultados. Así sucedió con Eliseo. Luego dice acá el apóstol Pedro, dice, vamos a ver acá, dice, virtud. A la virtud dice que tenemos que añadirle conocimiento. A la virtud tenemos que añadirle conocimiento. Esto es bien importante que nosotros
nos interesemos siempre por todo esto, porque es el conocimiento que a nosotros nos ayuda para actuar de una manera correcta. Una persona que no tenga conocimiento siempre va a estar fracasando, por falta de conocimiento. Sin embargo, cuando se tiene conocimiento, todo se resuelve de una manera fácil, favorable. La palabra del Señor dice que Salomón dice que había libro de Eclesiastés, había una pequeña ciudad con pocos hombres habitando en esa ciudad, y allí dice que había un hombre pobre y un rey dice que sitió a esa ciudad con grandes baluartes, pero que ese hombre era sabio. Dice que con su sabiduría defendió la ciudad y nadie se acordaba de él. Nadie dice que se acordaba de él, pero era un hombre sabio. Entonces la sabiduría se necesita para algo bueno, para poder resolver los problemas difíciles que se nos presentan. La palabra del Señor dice que Salomón era sabio, un hombre con mucha sabiduría, y cuando se le presenta un problema, para él fue fácil. Dos mujeres que tenían problemas, una había matado a su hijo tierno, se acostó sobre él y lo mató, y quería que la otra mujer le diera a su hijo, y las dos se disputaban ese hijo. Decía una: el muerto es tuyo. No, el muerto es tuyo y el vivo es mío. Y así estaban hasta que llegaron a donde el rey, y el rey dice: resuelve ese problema con mucha sabiduría. Dice que dijo: tráiganme una espada, y le dijo a un siervo: partirlo en 2 pedazos. Y la mujer, que era la madre del niño, dijo: no lo partan, déselo a ella, a la otra mujer. Entonces dijo el rey: désenlo a ella porque ella es su madre. Mientras que la otra, que no era hijo de ella, no decía: ni a mí ni a ti, hay que partirlo. Entonces hay que matarlo. Esa es, hermanos, la forma en que se pueden resolver todos los problemas. Dentro de la iglesia hay problemas siempre. Hay problemas que algunas veces, cuando no tenemos nosotros sabiduría, acudimos a una parte, acudimos a otra y acudimos, y en fin, y no hayamos qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría, y a veces vamos a acudir a alguien que está peor que nosotros. Entonces, pero para esto dice que nosotros debemos de añadir la sabiduría. Luego dice acá la palabra del Señor: al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es importante para todos nosotros, porque esto se trata de mantener un autocontrol, el autocontrol de nuestros cuerpos, de nuestras emociones. Dice la palabra del Señor que cuando Daniel estaba allá en Babilonia, dice que le dijeron que él tenía que comerse la comida del rey para que
pudiera él ser un muchacho como los demás que eran alimentados por el rey, por la comida que comía el rey. Pero esta comida, a pesar de que era apetitosa, era buena comida, dice la palabra del Señor que Daniel la rechaza. La rechaza. Aunque él estuviera, hermanos, con aquel deseo de comerse esa comida. Si todos nosotros sabemos que hay comidas que a nosotros nos apetecen y queremos comerlas. Entonces, pero él se abstiene, él tiene un control de sí mismo. A eso se le llama dominio propio. Y no la aceptó. Hizo un trato con el jefe de los eunucos. Hizo un trato para que a él no se le obligara a contaminarse con esa comida, y por 10 días, y le dijo: haz la prueba con nosotros por 10 días. Y la palabra del Señor dice que al cabo de los 10 días, los rostros de estos varones, Daniel y sus compañeros, eran mejor que el rostro de los varones que comían de la comida del rey. Ve cómo Dios respalda a aquellos que tienen dominio propio. Sin embargo, vemos la parte contraria sobre las personas que no tienen dominio propio. La palabra del Señor dice que el hermano de Jacob, Esaú, dice que llegó cansado del campo, y vio un guisado de lentejas que tenía Jacob, y dice que él tenía hambre y le dijo que le diera de esa comida. Entonces Jacob le dijo: si me vendes tu primogenitura. Y dice él: bueno, él piensa, yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Y se la vendió. Y dice que la palabra del Señor dice que Esaú se convierte en un profano. Dice que él se convierte por esa acción, por no tener el dominio propio para poder abstenerse de comer de algo que él deseaba. Dice que se convierte en un profano, y luego que él quiere recibir la bendición de Dios, o de Jacob, le es negada. Dice que la procuró con lágrimas. Este hombre lloraba queriendo la bendición de su padre, pero dice que fue imposible. No pudo lograr la bendición tan solamente por no tener el dominio propio. El dominio propio es importante y está en la lista de lo que nosotros debemos de añadir. También dice acá, al dominio propio hay que añadirle también la paciencia. La paciencia es importante porque de esa manera nosotros vamos a tener tranquilidad en medio de las pruebas. Nosotros, hermanos, para poder ser, hermanos, nosotros, para poder obtener paciencia, necesitamos nosotros ser probados. Dice que la prueba de la fe produce la paciencia. Y tenemos, hermanos, como ejemplo de paciencia a un hombre llamado Job. Este hombre dice que él, hermano, sufrió en cuanto a lo material, la pérdida de la materia y de sus hijos, y aún sufrió la enfermedad maligna
que él tenía, que Satanás le había puesto, pero él tuvo paciencia y logró, hermanos, vencer toda esa situación dolorosa, toda esa situación de aflicción, y él no blasfemó porque tuvo paciencia. Esa paciencia también nosotros tenemos que añadirla. Y además de esto, dice, además de la paciencia está lo que es la piedad. La piedad. Dice, hermanos, la piedad es una compasión, es sentir compasión por el prójimo, compasión. Esto dice que había un hombre llamado Filemón, al cual, hermanos, el apóstol Pablo le escribe porque Filemón tenía un siervo que había huido, se había ido y le había hecho agravio, quizás le había robado algo, y luego el apóstol Pablo lo encontró y este hombre creyó en Jesucristo. Ahora él se lo mandaba de regreso a Filemón, a Onésimo, se lo mandaba a Filemón y le dice, yo sé que harás más de lo que te pido, así es que recíbele como a mí mismo, y si te debe algo, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú me debes también. Así es que, hermanos, este hombre dice que era un hombre que tenía compasión por las personas. Así es que eso también debe ser añadido a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros entre hermanos no queremos nosotros perdonar a las personas que nos ofenden. No queremos hacerlo. Y eso significa que no hay compasión. Pero cuando nosotros, hermanos, perdonamos a las personas de corazón, porque esto también tenemos que saber que Dios conoce si perdonamos de corazón o solamente lo estamos haciendo un simulacro de perdón. Esto no es así, porque entonces, hermanos, Dios escudriña la mente y el corazón y Él sabe que no estamos haciendo las cosas como Él dice. Así es que dice acá, piedad, y a la piedad afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor de hermanos. El amor de hermanos, hay personas, hermanos, y aquí a veces el hermano ha mencionado ya varias ocasiones y vale la pena mencionarlos, de la hermana, una hermana que vivía allá en Ciudad Delgado. Y dice que, y esto yo lo comprobé también, no solo el hermano, una hermana que en realidad, esta hermana cuando veía que alguien estaba sufriendo, lloraba, porque veía que el hermano o la hermana sufría, ella se ponía a llorar, como que si ella lo estaba viviendo en carne propia. Pero es que esta mujer amaba a los hermanos, a todos en general, no había diferencia, no había acepción, era así. Entonces, y aquí el apóstol Pablo menciona a un hombre que dice que él era el que le servía de todas las necesidades y servía también a los demás hermanos, un hombre llamado Epafrodito. Ese hombre
tenía amor fraternal. Fraternal quiere decir de hermanos. Luego tenemos la otra parte que hay que añadir al afecto fraternal, amor. Ese es el sello, amor. Entonces, cuando alguien piensa en amor, debe de saber que el amor hay que tener el verdadero concepto de lo que es el amor. Y eso está escrito allá en el capítulo 13 de 1 Corintios. Está escrito, usted puede leer 1 Corintios capítulo 13 y hace un análisis si en realidad quiénes son los que tienen amor. Ahí está. Y dice que dice acá que hay que añadir amor. Dice, porque, dice acá el apóstol Pedro, porque el que tiene todas estas cosas, dice acá, porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Es ahí el peligro de volver a la ceguera que teníamos antes. Porque fuimos, hermanos, iluminados y ahora fuimos trasladados al reino de la luz. Pero al no tener estas cosas de las cuales hemos mencionado, dice que volvemos a la ceguera. Y esa es la manera de poder evitarlo. Solamente añadiendo, es una responsabilidad nuestra. Aquí no está diciendo el apóstol Pedro que el Señor va a hacer esto. Claro, Él lo hará si nosotros tenemos virtud, si nosotros tenemos conocimiento, porque el conocimiento Él lo da, pero si nosotros lo buscamos. El conocimiento, ¿de dónde se recibe? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios se recibe el conocimiento. La paciencia, ¿de dónde se recibe? Del sufrimiento se recibe la paciencia. Y así, hermanos, siempre hay que añadirlo. Dice añadir, somos nosotros los responsables de poder añadir todo esto para poder para poder evitar llegar a la ceguera nuevamente. No conviene, porque la iglesia de la Odisea llegó hasta ese extremo. Esta iglesia no añadió todas estas cosas, no las añadió, no le importó nada y llegó al extremo de estar ciego. El Señor Jesucristo le manda el mensaje por medio del apóstol Juan, diciéndoles que eran ciegos. Ahora, ¿tenían oportunidad para poder volver a ver? Sí, pero ya tenían que comprar colirio. Tenían que comprarlo. Así es que nosotros tenemos que evitar llegar a la ceguera, pero hay que trabajar en ese aspecto. Hay que trabajar mucho para poder mantenernos siempre con los ojos bien abiertos y no estar en peligro de llegar a la ceguera, porque ya me imagino, si nosotros, hermanos, nos imaginamos
una ceguera física de los ojos. Eso es terrible, es terrible. Yo digo, a veces pienso, prefiero que me falte una mano, una pierna o algo, pero no los ojos. Eso es terrible. Y la ceguera espiritual es peor todavía. Así es que hay que accionar para que nosotros, hermanos, podamos tener todas estas cosas que nos permitan estar sanos espiritualmente. Que el Señor les bendiga.